Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. La huella de la piel. Un podcast de Aesthetic.es con María Velasco. Me voy a quedar calva. ¿Cuánto pelo se me está cayendo? Mira qué entradas. Por ahí asoma una calva. ¿Cuántas veces hemos oído estas frases? Puede que nosotros mismos las hayamos dicho alguna vez. La caída capilar es algo que cada vez le damos más importancia, tanto hombres como mujeres. ¿Por qué se nos cae el pelo? ¿Es normal? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué tratamientos son más efectivos? Para sacarnos de dudas, hoy en La Huella de la Piel nos acompaña el doctor Ferran Vallesca, dermatólogo y especialista en tricología y fundador de la clínica Dermaesthetics. Bienvenido, Ferran. Muchas gracias. Bueno, creo que una buena pregunta para empezar sería ¿por qué se nos cae el pelo? Pues sí, es una buena pregunta. De hecho, la respuesta es que el pelo cae porque tiene que caer. Uh-huh. La vida del folículo tiene 3 fases. Una de crecimiento, en la cual el pelo va a crecer durante 3-5 años aproximadamente. Una fase de transición, que suele dar unas 3 semanitas, y en la cual la raíz empieza a dejar de producir pelo. Uh-huh. Y luego una fase de caída que dura unas 3 semanas aproximadamente. Es una fase en la cual la raíz del folículo está completamente en reposo y lo que hace es soltar el pelo para, a partir de estas 3 semanas, volver a fabricar un pelo nuevo que tendrá, pues la vía que decíamos antes, de 3-5 años. Uh-huh. Es que la caída del pelo es algo absolutamente normal. ¿Y se nos cae igual a mujeres y a hombres? Sí, lo que pasa es que es cierto que como las mujeres el crecimiento es un poco más rápido y Uh-huh. además hay más tendencia a dejar el pelo más largo, suele ser mucho más escandaloso. Además hay ciertas causas fisiológicas, como por ejemplo el déficit de hierro, que es mucho más frecuente en mujeres que en varones y que produce de por sí una caída de pelos, hace que pueda ser algo más frecuente en mujeres que en varones. Uh-huh. Pero de entrada sí. ¿Y qué tipos de alopecia existen? ¿Cuáles son las más comunes en hombres o en mujeres? Vale, yo creo que antes de hablar del término de qué tipos de alopecia hay, Uh-huh. es importante distinguir lo que es una auténtica alopecia Vale, de un efluvio, que vale. es nuestro día a día, ¿no? Como en la consulta tricológica. Uh-huh. Un efluvio es simplemente un estado de caída exagerada del pelo, que cae mucho más de lo que debería caer. Uh-huh. Lo normal es que caigan unos 100 al día. Pueden Vale. caer 400, 500 o muchos más. Pero en el efluvio, por definición, la raíz del folículo está indemne, no está enfermo, con lo cual hay que buscar la causa de la caída fuera de la raíz. Vale. En estos casos, la persona tiene que saber que no se va a quedar calva, es imposible porque la raíz está sana, pero sí tenemos que buscar a ver cuál es la causa para poderla corregir y que el pelo vuelva. Uh-huh. Y eso hay que distinguirlo de lo que es una alopecia, en la que por definición hay una enfermedad de la raíz y es el propio folículo el que está produciendo, el que tiene el problema y por tanto no produce un pelo normal. Uh-huh. Y dentro del grupo de las alopecias, la más frecuente sería la que antiguamente es conocida como vulgar, Uh-huh. atrogénica, que todos tenemos casos en la familia, ¿no? de Sí. que la padecen, no todos los hijos. ¿Cuál sería el punto de saber si es una caída normal, de la que hemos hablado antes, a cuando ya pasa a ser preocupante? Vale, aquí hay la respuesta teórica y la respuesta práctica. La respuesta teórica es que a partir de 100 al día ya no sería normal. Desde mi punto de vista, cuando el paciente presenta agobio, nota que su salud capilar no es como antes, o incluso que la densidad está bajando, creo que es el momento de consulta.
Ujú. Los números están muy bien, pero yo creo que aquí al final lo que manda es cómo se siente el paciente con su pelo y lo que escucha. Cada uno también conoce cuando se cepilla el pelo y cae pues ciertos números. No nos vamos a poner ahí a contar hasta 100, pero sí que es cierto que cada uno yo creo que sabe cuándo se está yendo la cosa un poco de madre, ¿no? Exacto. Creo que es una cosa más de eso, del sentido común y de la apreciación propia del paciente. Ujú. ¿Influiría el estilo de vida o algunos factores externos a la caída del cabello, doctor? Completamente. De hecho, sabemos que estados nutricionales que no son correctos son una causa importante de fluvio, de caída importante, de disminución de la calidad del tallo. Uh-huh. E incluso pacientes, por ejemplo, que se operan de cirugías bariátricas para perder peso y tal, si no se les avisa, pues pueden llegar a perder prácticamente todo el pelo, luego lo recuperan, es verdad, pero por tanto la calidad, o sea, el estilo de vida es básico, una dieta sana, no ganar peso, porque esto también produce un aumento de las hormonas masculinas, que al final son las que van a producir esta atrofia de la raíz. Por tanto, sí, una vida sana, de hacer deporte y comer bien es básico para tener un pelo sano. Una de las cosas que siempre hemos oído es que llega el otoño, la primavera, ¿no? Y entonces decimos, con el cambio de estación se me cae más el pelo. ¿Qué hay de verdad o qué hay de mito en todo esto? Vale, digamos que en los humanos cada raíz debería ir un poco más por libre, en el sentido de que no hay ciclos tan estacionales como en otras razas de mamíferos, como por ejemplo pues el típico Golden Retriever, que sabemos que en época de primavera y otoño pues pierde todo el pelo y el resto del año no. En los humanos esto se ha perdido, pero en algunos momentos, en estados de estrés, sea físico o psicológico, puede haber una resincronización, para entendernos, son estos estados como de más caída. Vale. Pero curiosamente, los últimos estudios que se han dedicado a ver realmente en qué época es la que más cae, lo que se ha visto es que, curiosamente, a diferencia de lo que creíamos incluso nosotros, los psicólogos, la época en que más cae es en verano, entre julio y agosto. Lo que pasa es que probablemente, como estamos más en la playa, piscina y tal, no nos damos tanta cuenta. Pero sí que hay más cierta estacionalidad, sí. ¿Qué tratamientos existen en función del tipo de alopecia que padezcamos? Porque entiendo que que antes del trasplante capilar, que sería como lo más drástico, hay otras opciones, menos agresiva quizá, el plasma rico en plaquetas, hemos oído también hablar del botox capilar, la mesoterapia. Vale. Ahí lo importante es primero tener un buen diagnóstico, exactamente qué tipo de alopecia sufre el paciente, y si vamos a hablar de la que es más frecuente, que es la androgénica, la que hablamos antes, ¿no? La vulgar. Sí. Entonces hay muchas cosas que han salido en los últimos años que nos permiten, sobre todo en mujeres, recuperar mucho pelo antes de hablar de lo que sea un trasplante. Y en varones, sobre todo, si se puede mejorar, yo también, pero ante todo estabilizarla antes del trasplante. No es correcto hacer un trasplante cuando la alopecia sigue activa, porque entonces, aunque pongamos pelo en zonas que no hay, seguiremos perdiendo el nuestro. Claro. Y en cuanto a tratamientos, los que funcionan mejor ahora son justamente los fármacos que van a bloquear estas hormonas que atrofian la raíz, y sobre todo el que ha sido una revolución en los últimos años, que es el minoxidil oral y la mesoterapia con algunos fármacos, con dutasterida, por ejemplo, o el propio PRP. En cuanto al botox capilar, que está muy de moda, sirve para reforzar el tallo, para tener un tallo más bonito, más vistoso, más volumen, pero no tiene efectos sobre la alopecia, igual que el hialurónico y demás. Vale. Entonces, sabemos que siempre antes del trasplante deberíamos de haber probado otras opciones, ¿verdad? Sí, como mínimo para la alopecia y estar seguros de que la alopecia que tiene el paciente es cambiada. He encontrado con muchos pacientes, por ejemplo, con alopecia areatas, que son alopecias inflamatorias, la típica que la gente relaciona con estrés o con tiroides, que el tratamiento al final son antiinflamatorios, a los cuales se les ha practicado un trasplante sin ningún tipo de obviamente que les ha caído el pelo al cabo de 2 o 3 semanas. Por ejemplo, siempre hay que tener un diagnóstico correcto y a partir de ahí decidir primero para la alopecia y después hacer el trasplante si es que hace falta. No hace falta.
Si finalmente hay que someterse a este trasplante, ¿qué técnicas existen y cómo debe ser este trasplante para que sea efectivo? Para que no pase que dentro de unas semanas al final el pelo no haya crecido o se nos caiga, como comentabas. Vale. Bueno, hay dos técnicas clásicas. Uh-huh. La técnica que la gente conoce como la antigua de la tira, que no es que sea... no es que esté en desuso, sino que tiene... algunos pacientes tienen que beneficiarse de ella, ¿no? Por ejemplo, pacientes con el pelo muy rizado, en los cuales nos es muy difícil extraer unidad folicular por unidad folicular, pues todavía se utiliza la técnica de la tira. Y luego, la que más se utiliza ahora, que es el QE, que es la cual nosotros vamos extrayendo unidad folicular por unidad folicular para luego implantarlas en la zona. Y en cuanto a que vaya bien, lo básico es tener un equipo bien formado, en el que haya una compenetración espectacular entre técnicos y médicos, y cirujano en este caso, porque entre que extraemos un pelo a primera hora de la mañana, para entendernos, y este pelo tiene que estar implantado, no pueden pasar más de 4 o 5 horas. Vale. ¿No? Cuando esta raíz ya muere y por mucho que la pongamos, va a caer y no va a ser un buen injerto. ¿Cómo sería todo el proceso del trasplante? ¿Cuánto tiempo dura? Pues por un lado lo que nos comentaba, ¿no? Desde que se empieza el trasplante hasta que se acaba con la intervención, y luego todo el proceso en sí hasta que el paciente vuelve a tener su pelo, ¿no? Porque al final pues todos tenemos en la retina a alguien a quien hemos visto con los típicos puntitos marcados por la cabeza, que si pueden ir con gorra, que si no. ¿Cuánto tiempo se tarda? Vale, bueno, la cirugía sería unas 6, 7, 8 horas en función esto del número de unidades foliculares que vayamos a poner, y los días como más críticos es la primera semana. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros ponemos los injertos, digamos que no se aguantan con nada. O sea, lo que hacemos es una incisión, ponemos el pelo allí, y este pelo, bueno, digamos que es muy, muy delicado. Vale. Esta primera semana yo a mis pacientes lo que les digo es que prácticamente no se pueden mover. Además, como ponemos mucho volumen de anestesia, muchas veces se dematiza la cara, hacemos esta retención de líquidos en la zona facial, que luego va bajando. La primera semana es un poco más compleja. A partir de ahí, que ya tenemos una fase de costras, que las costras empiezan a disolverse y a caer, la segunda semana empieza a ser buena, y es cuando los pacientes se suelen reincorporar a su lugar de trabajo, de su vida normal. Ellos entonces se van a ver bien durante el primer mes, para entendernos, pero siempre hay que avisar al paciente de que el pelo que nosotros hemos injertado va a caer al mes y medio aproximadamente de haberlo puesto, y el folículo que hemos injertado no hará un pelo nuevo hasta los 3 meses. Vale. Es decir, que a ellos les va a parecer que lo que hemos puesto no está, para entendernos. Vale. Y no es que no esté, sino que ha quedado la raíz y tiene que fabricar un nuevo pelo. Y luego, desde ese momento hasta que se fabrica, y sobre todo quizá yo creo que más los hombres, ven el resultado, ven que tienen ya pues su pelo, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? ¿De 6 meses? ¿De un año? ¿Menos? Sí, yo creo que en 6 meses la mayoría de pacientes ya lo tienen, ¿no? prácticamente tienen gran parte del volumen esencial que tenían, pero se considera que el resultado final es al año. Lo que no vayamos a nada al año es muy difícil que lo recuperemos después. Por lo tanto, diría 6 meses como para ver un buen resultado, y al año para el resultado definitivo. ¿Tienen que hacer algún tratamiento de mantenimiento después del trasplante, o hay alguna forma de cuidado especial para que el pelo esté más fuerte o no se caiga? O... Vale, me encanta esta pregunta porque creo que es la más importante. El trasplante siempre hay que verlo como una parte integral del tratamiento. El trasplante es una parte más del tratamiento, porque en el trasplante simplemente lo que hacemos nosotros en aquellas zonas donde ya no existen folículos viables, coger folículos y ponerlos allí. Esos, por definición, no van a caer, pero si el resto, los que están alrededor, que conoce el propio paciente, que están en esa zona, sí que van a continuar atrofiándose, haciendo pequeños, y la alopecia va a seguir avanzando. Claro. Por tanto, esto de me voy a Turquía, por decir el lugar más tal, me hago un trasplante y vengo aquí, me venden 4 champús y tal, esto te condena a un trasplante a los 4 años más. Claro.
porque no hay nada que esté frenando la alopecia. Por tanto, siempre hay que hacer un tratamiento de mantenimiento, o sea, lo que hablábamos ahora, mesoterapia, PRP, muchas veces en combinación con tratamientos solares. ¿Se pueden hacer trasplante las mujeres? Porque solo escuchamos de los hombres, pero me imagino que a lo mejor hay mujeres con una alopecia preeminente que también quieren hacérselo. Lo que pasa que, bueno, entiendo que también estéticamente es mucho más complicado pasar por el proceso ¿no? De que se te caiga todo el pelo y cómo te ves y demás. Exacto. Ese es el gran problema. Yo creo que en las mujeres se puede hacer igual, o sea, al final es parecida. Lo único que intentamos hacer es, para no rapar toda la zona delante por atrás, hacemos como una especie de ventana para que el seno de la parte superior tape, ¿no? No se vea la zona donde lo hemos hecho. Pero es verdad que hoy en día, incluso mujeres que vienen muy mal, con tratamiento oral, mesoterapia, solemos recuperar mucho e intentamos la medida posible ahorrarnos el evitar el trasplante, ¿no? Porque además, No, termina de explicar, me parece muy interesante. Sí, que justamente lo que te comentaba antes de que el pelo que injertamos cae, en las mujeres es mucho más exagerado que en los hombres, y después del trasplante no solo cae el que hemos puesto, sino muchas veces gran parte del pelo que ya tenía. Por tanto, este primer año en las mujeres es muy complicado. Claro. Entonces, uso de pelucas y tal. ¿Qué porcentaje de mujeres acuden a consulta con problemas de alopecia severa considerable? Pues muchos más que varones. Cuando yo comencé hace unos años en consulta de tricología, prácticamente pensaba que serían todos varones que empezaban a perder el pelo y tal, y te diría que es 80% mujeres, 20% varones, es decir, que es muy frecuente y cada vez más, cada vez hay más preocupación por la salud capilar. Y muchas veces, sobre todo en personas posmenopáusicas, ya estamos llegando un poco tarde, con problemas ya más severos. Una pregunta. Estamos ahora, yo creo que un poco en el boom de los complementos alimenticios, de todo vegano, eco, etcétera, o natural, y hay casi remedios, por así decirlo, para todo. Y entre ellos también está ahora el boom pues, de los complementos alimenticios para frenar la caída del cabello, o los champús de cebolla, por ejemplo. ¿Qué opinión tiene al respecto de esto? ¿Funcionan realmente? Bueno, tienen sus indicaciones, es decir, para parar lo que hablábamos antes, ¿no? Estos estados de caída exagerada, efluvios, en los cuales pues muchas veces hay un estrés psicológico, físico, de vitaminas y tal, sí que tienen mucha utilidad y van bien. Y en estos pacientes que lo que notan es como menos volumen, un tallo que no es todo lo que te dicen es, doctor, yo no me veo el pelo como me lo veía hace 4 o 5 años. Y en estos pacientes que no hay un problema de raíz, una alopecia realmente, sí que ayudan a mejorar la calidad del pelo, a ver un pelo más hidratado, más volumen, frenar un poco la caída, pero donde no tienen muchos papeles en lo que sería propiamente una alopecia. ¿Y pueden ayudar realmente a frenar la caída como tal? Es dudoso. Hay poca... aquí nos ponemos poco de acuerdo. Vale. En mi opinión, yo creo que sí. No sé si sería por efecto placebo o no, pero es cierto que entre darlo y no darlo muchas veces hay diferencia de un mes o mes y medio de caída, que para una paciente que está muy agobiada porque tiene mucha caída, pues un mes es una diferencia importante. Vale. Para finalizar, doctor, ¿qué consejo nos recomienda para cuidar el cabello, que esté fuerte y que evitemos que se nos caiga? Bueno, pues básicamente lo mismo, curiosamente, que pedimos a la gente con el resto de los órganos. Pero una vida sana, evitar el sedentarismo, evitar el aumento de peso, mantener una correcta hidratación de la piel del cuero cabelludo, que al final es el sustrato donde va a crecer el pelo, y si está enfermo tampoco vamos a tener una buena calidad capilar, y utilizar productos que no sean agresivos, que estén lo más respetuosos posibles con el tallo, que lo hidraten y que el tratamiento digamos un poco integral, ¿no? Que hagan que tanto el sustrato como el tallo estén sanos y correctos. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en La Huella de la Piel. Nos has aclarado bastantes dudas sobre la alopecia, sí, la alopecia no, y a partir sobre todo de cuándo debemos de preocuparnos. A vosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego, un saludo.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.